noticia que acaba de compartir mi compañera Esther López, esa sentencia, oye, cuando escucho Color de Melo me viene casi que de inmediato la canción de Maná, justamente cuando dice ese pedacito de él murió a sangre fría, lo sabía Color de Melo y también la policía. Mi querido Enoé Domínguez, bienvenido a Expreso Matutino. Es muy evidente que hoy es viernes. Hoy es viernes, hay que ser creativo, hoy es viernes. Mira cuánta creatividad estamos metiendo a Maná con lloran, cuando los ángeles lloran. caen. Cuando los ángeles Cuando los ángeles lloran. Lloran, claro. Sí, es una canción de Maná y hace referencia al secuestro y asesinato de un mártir en pleno ejercicio de Color de Melo en 1990 en la presidencia del Brasil. Hay que aclarar que la condena de Color de Melo no viene directamente por un caso de corrupción en el ejercicio de sus funciones como presidente del Brasil, sino que viene por un acto de corrupción asociado al caso Petrobras en Brasil, llámese en el 2014. Es decir, esta sentencia es del 2023 también, que bueno que la sociedad también sepa que no es una sentencia reciente, sino que fue una sentencia del 2023, aproximadamente 2 años atrás, pero que lógicamente no había agotado la vía de los recursos extraordinarios en Brasil y los jueces, en este caso la defensa, le recomendó que se entregue. No es que tampoco que él iba a salir del país, como hay quienes están planteando, era trasladarse de una ciudad a otra, pero para entregarse a las autoridades, aunque todavía se está guardando porque hay un recurso pendiente de fallo del máximo tribunal de Brasil. Bueno, pues ahí está. Hablando de sentencias, hay una, ya regresando al patio, pues que sacuda un poco el debate entre la legalidad y la costumbre, y entonces el Tribunal Constitucional pues ya dice que es inconstitucional la facultad de DGCET para incautar vehículos. Su mirada. Esto es un tema que viene de tiempo en tiempo tratándose, y quien está hablando fue víctima de eso en una ocasión también. En varias ocasiones, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional han planteado, y cuando digo la Suprema Corte de Justicia porque lo había dicho antes del 2010 de la creación de este Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional ha emitido, el día de ayer fueron 3 sentencias, no es una, fueron 3 sentencias que tenían que ver por recursos que había incoado la DGCET con relación a la incautación de vehículos sin orden judicial. ¿Dónde está el problema de esto? Que esto vuelve a ser una vez más una especie de letra muerta. ¿Por qué digo una especie de letra muerta? Porque nosotros tenemos un incumplimiento constante de las decisiones que toma el Tribunal Constitucional. ¿De quiénes? ¿De los particulares? No, nada más y nada menos que de las instituciones del Estado, principalmente las instituciones del gobierno central. ¿Por qué? Porque no hay un cumplimiento de sentencia. ¿Qué novedoso tiene esto? Bueno, que en la sentencia el tribunal le colocó un astreinte de 2.000 pesos por cada día de incautación de un vehículo que no se cumpla la orden. Entonces yo siempre he planteado que esto va a tener un stop, un paro, cuando el Tribunal Constitucional en cada una de sus sentencias que involucre a una entidad del Estado le coloque un astreinte entre 50 y 100.000 pesos por cada día, pero no a la institución, sino al incumbente de la institución. Porque el día que eso ocurra, entonces vamos a empezar a ver que las sentencias tendrán un cumplimiento mucho más firme que el que tienen hoy, porque repetimos, nosotros ahora mismo tenemos más de 200 fallos del Tribunal Constitucional, aproximadamente 211 fallos del Tribunal Constitucional, que no se están cumpliendo, principalmente por las instituciones del Estado. Y adivina quiénes llevan la principalía en esto: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y a esto se agrega estas decisiones del Tribunal Constitucional. Cuando se cuantifiquen la cantidad de vehículos que están retenidos por la DGC sin una orden judicial, entonces ahí veremos realmente qué tan impactante es esta decisión. Pero repito, esto para mí, hasta que no haya de una forma u otra, una dirección de persecución del cumplimiento de la sentencia, que escuché un proyecto y lo leí también, un proyecto del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que presentó un proyecto, valga la redundancia, para que esas sentencias tengan un cumplimiento mucho más firme, a tal punto que están dentro de su régimen sancionador que está proponiendo, está sancionar directamente al funcionario de la institución que no cumpla la sentencia. Entonces estamos totalmente de acuerdo con ese proyecto, pero qué penoso que para el cumplimiento de una sentencia del máximo tribunal de este país tenga un senador que está proponiendo una ley para que se cumpla, pero
al final la ley termina engavetándose. No sé qué es lo que va a pasar. ¿Tú te imaginas? De que no, entonces vamos a de otra sentencia para que se cumplan también las normas de tránsito que ya están establecidas, porque no se cumple. Por eso es que decimos, y el ciudadano lo dice, pero es que este país tiene todas las leyes habidas y por haber del mundo. Sí, es verdad, nosotros tenemos un paquete de leyes que no se cumplen. Sí. Y estamos a la altura, en términos judicial me refiero, de compararnos con países que tienen una legislación tan robusta como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. El problema es que de nosotros es que tenemos todas las leyes habidas y por haber, pero no hay un cumplimiento de la misma. Y no hay régimen de consecuencia. Antes de pasar al próximo tema, Noé, un breve comentario, porque a raíz de estar ayer en la conmemoración de la Revolución del 65, todo lo que implica ese espíritu precisamente constitucionalista, una de las instituciones que se dice encarna y tienen esencia por la defensa de nuestra Constitución es precisamente el tribunal. Estamos teniendo un tribunal a la altura de esa esencia propia del espíritu de la revolución, por la defensa de nuestra... Yo creo que más que por el espíritu de la revolución, yo creo que más es la defensa y el espíritu del orden constitucional que se llama Estado de Derecho, como dice la Constitución. Así es. Nuestra Constitución dice que la República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho, y desde mi punto de vista creo que hay un antes y un después del 2010 cuando entró en vigencia el Tribunal Constitucional. Porque este Tribunal Constitucional ha venido a ser un paro, es decir, un freno, como ese freno que tú le pones al caballo cuando está desbocado y lo ala. El Tribunal Constitucional ha venido a ser ese freno a las arbitrariedades del Estado, a las arbitrariedades del poder centrado, en este caso del poder del gobierno, en pocas palabras, y lógicamente de todas sus instituciones. Por ejemplo, ahora mismo se está debatiendo un tema que va a traer bastante, un tema muy espinoso, que es con relación a la intervención de la Dirección General de Impuestos Internos, con relación al dinero que manejan las entidades y las personas físicas. ¿Qué ocurre? Que si tú no levantas el velo corporativo, el famoso secreto bancario, entonces de nuestra óptica, la Dirección General de Impuestos Internos está violando decisiones del propio Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué va a venir aquí? Nuevamente van a venir recursos de amparo constitucional, por la vía del amparo constitucional, y va a tener otra vez el Tribunal Constitucional que fallar diciéndole a la Dirección General de Impuestos Internos qué cosas no debe de hacer en ese planteamiento. Pero qué tanto, pero perdóname, Noé, ¿qué tanto funciona el freno si en definitiva, como tú bien has dicho, le dobla el pulso? Bueno, aquí viene el otro elemento con lo que estoy proponiendo. El día de ayer esa sentencia con relación a la DGC colocó un astrente de 2,000 pesos por cada día de estar retenido el vehículo. Pero en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, que ya hay precedentes, por ejemplo, con el bloqueo de comprobante fiscal, el astrente fue de 50,000. Entonces, suponte que mañana el Tribunal Constitucional dice, bueno, tú tienes un desacato a las leyes que este tribunal ha dictado. Entonces, yo te voy a colocar un astrente de 100,000 pesos por cada día a ti, Director General de Impuestos Internos, por cada día de no cumplimiento de la sentencia. Y te aseguro que para eso, inmediatamente eso se establezca, no vamos a tener que estar sometiendo proyectos. Entonces, resumiendo, yo creo que sí, que el Tribunal Constitucional ha marcado un precedente de un antes y un después del respeto al Estado de Derecho constituido en dicha Constitución, en el Estado dominicano. Bueno, vamos ahora a pasar a otro tema y es el que más se comenta en estos días, está en el tapete, y es la situación a raíz de la tragedia del Jet-Set. Mucha gente se pregunta en qué va a terminar esto en términos judiciales, cuál va a ser realmente la responsabilidad civil en el caso de los dueños, pero también hay otro tema que es la responsabilidad de socio o patrimonial, como tú ahora nos vas a explicar de qué trata esto. ¿En qué puede terminar todo esto? Mira, muy buena la pregunta, y hay que hacer la acotación de que desde el día de ayer, juristas de nuestro respeto y de una reputada historia jurídica han estado planteando que en el caso de la responsabilidad civil hay que separar hasta dónde llega la responsabilidad de los dueños del Jet-Set. Sí. Y hasta el punto que han planteado que como ellos son una entidad, una SRL, la responsabilidad solo llega hasta el capital, el aporte accionario como socio de los propietarios. Y yo no estoy conteste con esa interpretación, porque hay que separar lo que plantea el artículo 3 de la ley 479-08 sobre sociedades comerciales, que taxativamente separa, es decir, hace una división entre la responsabilidad de la entidad jurídica como tal y de los socios. Sí, pero eso es en materia de la relación con los acreedores de la empresa. Ahora, en materia de responsabilidad civil, entonces aquí viene el tema de la ley
del Código Civil en su artículo 1382 hasta el 1386, que plantea taxativamente, principalmente el 1386, que es decir, quien provoca un daño tiene que resarcirlo, sea voluntario o no el daño que haya ocurrido. Simplemente hay que demostrar, lo hemos dicho en varias ocasiones, quién es el dueño de esto. Entonces sería tan fácil como usted decir, yo constituyo una sociedad SRL, soy socio y aporto, por ejemplo, que es lo que se tiende a hacer, 100,000 pesos. Ajá, entonces significa que tú solamente vas a ser responsable de tu participación accionaria de 100,000 pesos cuando tú provocas un daño de N número cantidad de miles de millones de pesos. Entonces, aquí hay que ver cuál ha sido la intención dolosa, cuál ha sido la negligencia para entonces determinar y que, como dije anteriormente, y que el juez que conozca el caso pueda levantar el velo corporativo y que se persiga no solo el aporte como socio, sino también la parte ya directamente de él con sus bienes personales. ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir en este caso? Señores, no nos llamemos a engaños. No es verdad que un socio de una empresa que apenas tiene, a través de una SRL, 100,000 pesos como aporte accionario, no es verdad que va a contratar una batería de abogados donde se está hablando de un promedio, ya es público eso, que posiblemente se esté pagando 3.5 millones de dólares para la defensa de este señor. Entonces, con todo el respeto que él se me merece y se merece la sociedad, no nos llamemos a engaños. No es verdad decir, como que no cuadra. Si es verdad que mi responsabilidad jurídica solo es por el aporte accionario, y por ejemplo, mi aporte accionario solo son 100,000, 50,000 pesos, y porque yo tengo que contratar una batería de abogados para que me represente, pagándole cientos de millones de pesos. Entonces, lo que ocurre aquí es, lógicamente, los abogados van a salir en los medios de comunicación, van a hacer su media tour y van a tratar de una forma u otra de ganar un espacio para el imaginario de la sociedad, para cambiar, es decir, lo jurídico desde el punto de vista de la expectativa social, pero jurídicamente... Populismo, bueno, para llegar al populismo. Es lógico. Es decir, este caso trae en duelo a toda la sociedad. Estamos hablando aproximadamente, al día de hoy van oficialmente 232 víctimas fallecidas. Entonces, no sabemos de lo que están internos, cuánto más van a fallecer, pero el caso es que aquí esto no puede ser tan sencillo como que solamente se va a cubrir la responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad societaria de los dueños. No, eso va más allá. Lógicamente, esto el tribunal que sea apoderado tiene que conocerlo, tiene que ver cuáles son los elementos que allí se presentaron, y el otro caso que se va a presentar es el tema de la acción penal, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. El Código Penal, artículo 391, es taxativamente con esto. Y he escuchado criticar la decisión que ha tomado el Ministerio Público, que se ha dicho que ha aplicado una medida coercitiva, en este caso una medida a los bienes reales, que no es más que una medida precautoria para que no se desvíen los bienes. No es específicamente sobre la responsabilidad civil, porque repetimos, el Ministerio Público, esa no es su función, es la de representar al Estado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aquí se está hablando de que puede haber un delito precedente de lavado de activos, y ese delito precedente de lavado de activos se puede demostrar si hay un incumplimiento tributario que pueda demostrarse como delito tributario. Entonces, lo que está planteando... Pique se entiende. Entonces, esto no es tan fácil como decir, no, su responsabilidad simplemente llega a su aporte como socio. No, eso no es así. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que la ciudadanía entera y por demás quienes son familiares de la víctima directa y los sobrevivientes esperan que la justicia no le haga un flaco servicio a esta tragedia y las expectativas de justicia que se tienen, valga la redundancia. Pasamos ahora al otro tema en el que nos interesa mucho tener tu mirada, y es la marcha de la antigua orden, a propósito de que ahora mismo el tema migratorio de verdad que está bastante tenso, el pulso entre la vecina nación, Amnistía Internacional y las medidas que está tomando el gobierno. Mira, yo creo que se están confabulando una serie de elementos directa o indirectamente para favorecer la postura del presidente Luis Abinader con relación a enfrentar el tema de la migración haitiana, que lo correcto es decir eso, la migración haitiana. ¿Qué ocurre con la marcha que se llevó a cabo el día de ayer de la antigua orden? Miren, hay quienes han querido descartar, desmeritar la actividad. Yo creo que usted mira las imágenes y el mensaje, la semiótica de ese mensaje, en medio de la situación que vive el país el día de hoy, es bastante contundente, y creo desde mi punto de vista social y político que tanto la oposición
como la antigua orden, le están haciendo un tremendo favor a Luis Abinader y a su gobierno. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál ha sido el punto de lanza de la gestión del presidente Luis Abinader? La construcción de una mega obra. ¿El fortalecimiento extremado y el crecimiento económico? No, su gran punto de lanza en su primer gestión de gobierno, y es lo que ha aplicado ya en el primer año de su segunda gestión, es el tema de enfrentar la migración indocumentada en la República Dominicana, pero más el caso haitiano. Entonces, cuando yo escucho a la oposición decir que no van a pactar, que no se van a asociar al gobierno para enfrentar el tema haitiano, porque el gobierno lo está viendo como una politiquería. Entonces yo lo que entiendo es que estos actores políticos de la oposición están totalmente desubicados de la realidad social de la República Dominicana, porque hay algo que le preocupa a esta sociedad constantemente, y es la invasión silente de los indocumentados haitianos. La República Dominicana, de su presupuesto nacional en el sector salud, el 32% va directamente a las parturientas haitianas. Entonces lo que está diciendo Amnistía Internacional es bien fácil. Amnistía Internacional, díganle lo que ustedes le están diciendo a la República Dominicana, díganselo a Donald Trump. Díganle a Donald Trump que no repatrien ni un indocumentado más latino o de otra nación, principalmente lo que está haciendo enviando hacia El Salvador. ¿Por qué no se lo dicen a ellos? Ah, no, lo que pasa es que Amnistía Internacional recibe fondos ¿de quién? Directamente del Estado norteamericano. Claro, ahí está. Entonces no es verdad que el problema haitiano se va a resolver por una decisión de la República Dominicana. Entonces la República Dominicana es soberana y en su frontera tiene todo el derecho de aplicar las medidas necesarias para impedir esta constante invasión silente de haitianos indocumentados y el gran negocio que hay detrás de eso. Señores, yo conozco unos vecinos que tienen un negocio y tienen los delivery, ¿qué son? 4 delivery son haitianos. Y yo digo, pero ven acá, no estoy viendo el delgadito. ¿Qué pasó? Ah, no, se lo llevaron. Esta es la 4ª vez que se lo llevan para Haití. Se lo llevan en la mañana, allá lo está esperando un familiar, le entrega 23, 18 mil pesos y a las 10 de la noche ya está en República Dominicana. Eso es un secreto a voces. ¿Es así? Es un secreto a voces. Entonces esa marcha del día de ayer, independientemente de lo que se quiera decir, usted está viendo y está llevando un mensaje contundente, y usted sale a la población común y le hace la pregunta con relación a qué entiende de esta marcha, usted se dará cuenta de qué tan disperso, qué tan lejano está la oposición política de este país de la realidad social. Más del 70% de los dominicanos apoyamos la marcha, no porque seamos oportunistas. Claro. No, es porque la apoyamos, porque nosotros no podemos cargar más con la irresponsabilidad de las naciones con relación al tema haitiano. Claro, el problema haitiano no se va a resolver en tierra dominicana. Claro, y que hay una frase que dice que la unidad está la fuerza, y eso no es totalmente aplicable a este tema ante tanta presión, porque la comunidad internacional nos cae encima. Que nos encuentre desunidos sería de verdad que atención, oposición. Bueno, ¿saben qué está pasando con eso y lo delicado de eso? Para ser un poquito rápido. Sí. Mira, la figura de quien dirige la antigua orden, o la figura el sale, líder, que no quiere que le digan líder, que es Ángelo, lo han querido descartar de 100.000 formas, porque no es bachiller por 20.000 cosas. Lo que ustedes están obviando es que esa persona está adquiriendo un liderazgo que está atentando contra el status quo político de la República Dominicana. En los últimos 60 años la República Dominicana no ha tenido un político que se haya identificado con una causa tan neurálgica como es la causa haitiana en suelo dominicano. Entonces este joven, hoy que está puliendo ese liderazgo, mañana puede agarrar, como en Estados Unidos, un soporte económico, pulirlo, formarlo desde el punto de vista político y académico. Entonces, ¿qué ustedes creen, partidos de oposición, que puede ocurrir con esa figura? Y todos los dinosaurios que nosotros tenemos gravitando en los últimos 60 años en el escenario político, que lo único que han sabido hacer es engancharse de un partido político para adquirir beneficios de los impuestos que tú y yo y esta sociedad pagan. Bueno, cuestionan lo que es verdadero liderazgo, eso hay que decirlo. Amén de cualquier otro comentario al margen. Muchísimas gracias, Enoé. Le deseo un grandioso fin de semana. Eso igual. Vaya y haga todas sus reflexiones propias. Y le propias recomiendo que a William tenga mucho cuidado con estar comiendo tanto pan con arenque y tanto friquitaki. Públicamente, William, públicamente. Eso es una bomba.
Bueno, lo vamos un día a captar detrás de cámara, William, para que la gente vea. Gracias, Genoé. Muchísimas gracias. Que tengan un grandioso día y feliz fin de semana. Nosotros continuamos aquí en Expreso Matutino.